Queridos hermanos de la Iglesia Bautista Fundamental de Colonia, les saludo con gozo en el nombre del Señor. Soy el pastor Pablo Simó y tengo la oportunidad, el privilegio de poder compartir con ustedes un tema bíblico. Quisiera invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 2, y vamos a estar leyendo del versículo 15 hasta el 25. Génesis capítulo 2, versículos 15 hasta el 25. La Biblia nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Quisiéramos tomar como texto, hermanos, el versículo 18, donde dice así la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Quisiera tomar este tiempo para hablarles acerca del tema cómo ser una ayuda idónea. Cómo ser una ayuda idónea. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta oportunidad de poder abrir tu palabra una vez más, estar en tu presencia, Señor, buscar tu rostro y tu poder, y rogarte, Dios Santo, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Pedimos, Señor, por el mensaje de tu palabra, que pueda alcanzar, Señor, nuestros corazones, que hables al corazón de nuestros hermanos, Señor, que podamos responder de una forma positiva a tu mensaje. Gracias, oh Dios, por tu plan perfecto para la familia y el hogar. Gracias, Señor, por los roles y el papel que le has dado tanto al hombre como a la mujer, como a los hijos. Que en cada uno de ellos podamos nosotros, Señor, encontrar nuestro lugar y traer gloria y honra a tu santo nombre. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿cómo ser una ayuda idónea? En Génesis capítulo 1 vemos que todo lo que Dios había hecho, nos dice la Escritura, que era bueno en gran manera. Pero cuando entramos al capítulo 2 nos damos cuenta que había un detalle, había algo que no le parecía bueno al Creador. Y nos dice la palabra de Dios en nuestro texto del versículo 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermanos, nos dice el versículo 20 que puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aunque Adán estaba solo
y aunque bien podía tener la ayuda de todos los animales, él vivía en un lugar perfecto, bajo la creación de Dios, bajo el cuidado y la bendición de Dios. El ambiente era ideal, propicio. Pero sin embargo, Adán no estaba completo. Su vida no estaba completa. Bueno, la palabra de Dios nos dice que para él no se halló ayuda idónea. Aunque Adán, hermanos, era un hombre que había sido creado en perfección, no obstante, la Biblia nos señala este hecho tan trascendente, que su vida no estaba completa. Para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bueno, actualmente vivimos en una sociedad, hermanos, donde el papel de la mujer y su rol en la familia, la sociedad y la iglesia han tomado formas totalmente distorsionadas y extrañas, alejadas totalmente del plan y del diseño original de Dios. Y vemos tristemente las consecuencias, especialmente en las ideas que son impulsadas por ese movimiento famoso llamado el movimiento feminista, ¿no es cierto? Querida hermana, quiero decirte que Dios te creó con un propósito. Dios te creó bajo un plan perfecto y ese plan es el de ser ayuda idónea para tu esposo, ¿sí? Dios creó todo con un propósito y estableció un orden para cada miembro de la creación. Cuando algo se sale de ese orden, encontramos problemas, encontramos trastornos, encontramos desorden, encontramos caos, dificultades, hermanas. Entonces, es por eso que muchas familias aún están desarmadas, desorientadas y aún en muchos casos destruidas, lamentablemente, porque se han salido de ese plan perfecto y de ese diseño de Dios para la familia y el hogar. Bueno, el hombre así como la mujer tienen roles que desempeñar. Son como instrumentos musicales. El uno no puede tocar las notas del otro ni tampoco al revés. Sin embargo, así como en una orquesta la música es una y los instrumentos varios, en la familia sucede algo similar. Dios nunca ha cambiado su plan y el plan de Dios es que la familia funcione armoniosamente como una orquesta que funciona en armonía, donde hay un orden, donde hay un rol de cada uno de los integrantes de esa familia, de ese grupo. Bueno, hermanos, tristemente vemos en nuestra sociedad de hoy que ese orden está siendo pisoteado, que ese orden está siendo violado, que el plan de Dios está siendo ignorado y aún estas tristes realidades han permeado en la cristiandad, donde el estándar de los hogares cristianos ha bajado totalmente, donde la mujer está tomando papeles de liderazgo, donde el hombre está cediendo a ese papel y trata de esquivar a sus responsabilidades, donde los hijos se sublevan y, hermanos, encontramos todo tipo de estereotipos que van totalmente contrarios a la enseñanza original del plan de Dios. Bueno, tristemente muchas mujeres cristianas, en vez de ser ayuda idónea para sus maridos, están siendo ayuda errónea para ellos, debido a que están andando fuera del plan, de la voluntad, del diseño de Dios, el Creador. Pero, ¿qué significa ser una ayuda idónea? ¿Qué significa cumplir con ese plan de Dios para mi vida como mujer? Bueno, ¿cómo puedes cumplir con ese propósito de Dios, con ese diseño del Creador? Vamos a considerar entonces estas preguntas a la luz de la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que definir, hermanas y hermanos, qué es ser una ayuda idónea. ¿Qué significa ser una ayuda idónea? La palabra que traduce o que se traduce ayuda idónea tiene la idea de una cosa que hace juego con otra.
tiene la idea de un rompecabezas donde las piezas encajan perfectamente, donde una no puede ir sin la otra. Es como la sal y la pimienta, tienen que ir juntas, ¿no es cierto? Entonces, eso es la idea que encierra cuando la Biblia nos habla de la ayuda idónea. En Génesis 2:20 se nos dice que puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bueno, ¿qué quiere decir la Biblia cuando hace esta afirmación? Bueno, simplemente lo que se nos enseña aquí es que la ayuda idónea, la mujer que es ayuda idónea, es aquella que puede suplir adecuadamente las necesidades de su cónyuge, trabajando junto a él para su complemento perfecto, para ser su complemento perfecto. Lo voy a repetir. Una mujer que es ayuda idónea es aquella que puede suplir adecuadamente las necesidades de su cónyuge, trabajando junto a él para ser su complemento perfecto. La palabra que traduce o que se traduce ayuda idónea tiene la idea de una cosa que hace juego con otra, que complementa o llena a la otra parte. Por eso Adán, cuando vio a su esposa, cuando vio a Eva, él no exclamó diciendo: wow, aquí está mi secretaria del huerto, o uy, qué bendición, mi cocinera. No, él dijo: wow, miren, versículo 23, vamos a leer Génesis 2:23. Cuando Adán vio a Eva, él dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces Adán encontró en Eva su complemento. Él encontró su otra mitad. Por eso hablamos muchas veces de nuestra esposa o de la persona que Dios nos ha dado como de nuestra media naranja, ¿no es cierto? Aquella que nos complementa. Bueno, hermanos, cuando estamos hablando de ayuda idónea, estamos hablando de que el diseño de Dios y el propósito divino para la mujer es básicamente ser para su esposo una ayuda complementaria para él. No una competencia para él, no un líder para él, sino una ayuda complementaria que socorre y apoya el liderazgo y el rol del esposo dentro del matrimonio y dentro del hogar. Bueno, el hecho de que Eva fue creada del mismo cuerpo de Adán muestra la unidad de la raza humana y la dignidad de la mujer. En el rompimiento de ese cuerpo varonil, en el derramamiento de la sangre de Adán y en la separación del hueso y la carne, Eva halló vida, y solo ella entre todas las demás criaturas de la creación pudo satisfacer las necesidades del corazón, de la mente y del cuerpo de Adán. Solamente Eva, hermanos. Ningún otro animal, ninguna otra criatura creada fue capaz de suplir íntegramente las necesidades de Adán. Alguien ha dicho que Eva no fue tomada de los pies del hombre para que no fuera pisoteada. Tampoco fue tomada de la cabeza del hombre para que no se sublevara. Pero sí fue tomada de su costado, cerca del corazón, para ser amada y protegida. Bueno, hermanos, qué importante es entender estos conceptos, porque tristemente en la sociedad en la cual vivimos, el concepto de la mujer, el concepto del lugar y del rol de la mujer dentro del hogar y de la familia está totalmente distorsionado, totalmente descalificado. Las personas piensan allí afuera que es algo antiguo, algo que tiene que ver con el patriarcado, algo que tiene que ver con el machismo. Entonces denigran ese papel precioso que Dios le dio
a la mujer. Hermana, no te dejes engañar. La palabra de Dios nos advierte en Colosenses 2:8 que no seamos engañados por medio de las filosofías y las huecas sutilezas de este mundo, que no nos dejemos llevar por esa corriente de pensamiento actual, secular, que impulsada por Satanás nos quiere hacer creer las mentiras del maligno. Entonces Dios ha hecho un plan perfecto y ha creado al hombre y le ha dado un rol, ha creado a la mujer, le ha dado un rol, ha dado hijos a la familia que también tienen un rol especial. Entonces cada uno de nosotros tiene un lugar y cada uno de nosotros como cristianos que amamos a Dios, que amamos la Biblia, necesitamos encontrar nuestro lugar en el plan de Dios, aceptarlo con gozo y desarrollarlo en las fuerzas del Señor para la honra y gloria de nuestro Dios. Entonces vemos en la palabra de Dios que ser una ayuda idónea tiene que ver con algo profundo, algo verdadero, tiene que ver con una unión especial entre el hombre y la mujer que Dios estableció, que Dios diseñó y que, hermana querida, tú tienes ese privilegio precioso dado por Dios de ser ese complemento para el hombre. Cuando pienso en mi propia relación con mi esposa, me doy cuenta de lo bueno que ha sido Dios para conmigo. La Biblia nos dice en Proverbios que el que haya esposa, haya el bien y haya la benevolencia de Jehová. Y bendito sea Dios porque lo puedo experimentar en mi vida. Y tú también, hermano, que tienes el privilegio de tener a tu esposa, a tu compañera, cuán importante es ella para tu vida, ¿no es cierto? Cuán importante es la esposa para nuestra vida. Cuando mi esposa no está en casa, sufrimos todos aquí, especialmente yo. Hubo un tiempo donde mi esposa tuvo que estar hospitalizada y fueron días difíciles para la familia. Estaba repartiéndome entre el hospital y la casa. Y hermanos, les confieso cómo extrañaba que mi esposa esté aquí en casa, porque cuando la esposa está en la casa, siento como que todo está bajo control. Cuando no está mi esposa en casa, las cosas no están del todo en control en los mínimos detalles, porque por diseño somos diferentes. Hay detalles que la esposa, la mujer, está ahí y actúa de una manera específica y el hombre por ahí se le escapan y no está tan atento. Entonces, por diseño, hermanos, somos diferentes y Dios nos creó con ese propósito. Hermana, tú eres una creación de Dios con propósito y el propósito de Dios es que llegues a cumplir ese papel de ayuda idónea, de complemento, de apoyo para tu esposo, el hombre que el Señor, el compañero que el Señor te ha dado. Bueno, no permitamos, hermanos, no permitamos que las corrientes seculares, que las filosofías del mundo afecten nuestra visión del plan de Dios. En la palabra de Dios encontramos el diseño, hermanos, para nuestra vida, para la familia, para el hogar. Encontramos nuestro lugar, hermanos, el lugar que Dios ha establecido para cada uno de nosotros y cómo podemos encontrar felicidad, bendición y verdadera realización en todas estas cosas. Cuando el cristiano encuentra ese equilibrio, es ahí donde nos damos cuenta de la sabiduría de Dios, de la bendición que experimentamos en el cumplimiento del plan de Dios y de cómo a través de ese cumplimiento podemos nosotros ser de bendición a muchos otros más. Bueno, hermana, debe haber en tu vida un punto en tu crecimiento espiritual. Debe haber un punto en el cual tú te sientes a pensar y meditar, bueno, Señor, ¿cómo entonces puedo llevar a cabo tu plan? ¿Cómo puedo llegar a ser verdaderamente una ayuda idónea? Yo quiero a mi esposo, amo a mis hijos, quiero lo mejor para mi hogar, quiero amar a Dios con todo mi corazón, quiero ser una mujer cristiana, piadosa. Bueno, ¿cómo puedo realmente llegar a ser una ayuda idónea? Bien, hermana, eso es lo que es en ese punto donde precisamente Dios quiere llevarte. Porque es ahí donde Dios puede
tratar con nuestros corazones, donde Dios puede tratar con nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros estamos en una posición de humildad, donde el Señor puede enseñarnos sus principios. Bueno, ¿cómo ser una ayuda idónea? Quiero invitarte a ir a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. La respuesta a esta pregunta, ¿cómo puedo ser una ayuda idónea?, es una pregunta muy amplia y podríamos abarcar muchos tópicos en cuanto a esta pregunta. Pero con la ayuda del Señor quiero ser lo más práctico posible. Por eso quiero llevarte al Nuevo Testamento, a la primera epístola de Pedro, Primera de Pedro capítulo 3, por favor, en la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 3, aquí estoy buscando en mi Biblia, Primera de Pedro capítulo 3, y vamos a leer ahí del versículo 1 hasta el 6. Primera de Pedro capítulo 3, 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Hermanos, voy a leer este pasaje, le pido que me acompañe también leyéndolo en voz baja, y dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, versículo 1 hasta el 6. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Bueno, ¿cómo ser una ayuda idónea? Bueno, hermana, en primer lugar, la primer clave que encuentro en este pasaje de la palabra de Dios es que tú puedes llegar a ser una ayuda idónea cuando guardas tu lugar, cuando te ubicas en el lugar que Dios te ha dado, es decir, cuando permaneces en sujeción a tu esposo. La palabra de Dios nos dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. En el libro de Efesios, Pablo dice en el capítulo 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y en Primera de Timoteo capítulo 2, avanzamos un poquito más, en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13, la palabra de Dios nos dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, hermana, queda claro en estos pasajes que el propósito de Dios es que como mujer tú permanezcas bajo la sujeción de tu esposo. Hermana, esto significa someterse. Tristemente, someterse es una palabra que no tiene una buena fama, no goza de buena fama. Pensamos en someternos a alguien como algo negativo, pero en realidad, si en el contexto está el propósito de Dios, el someternos tiene mucho positivo. Entonces tenemos que entender que para ser una mujer idónea, tú primeramente tienes que guardar tu lugar, estar sujeta
a tu esposo. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que piense el mundo, aún no importa lo que piensen tus propios familiares, porque el propósito de Dios en nuestra vida es lo que debe prevalecer. Y como cristianos y como cristianas, hermanas, todos tenemos que estar sujetos al Señor. Bueno, la verdadera plenitud del Espíritu Santo hará que la mujer cristiana sea capaz de someterse a su marido en amor y con el gozo de saber que lo está haciendo para agradar a su Señor, a la vez que cumple con su objetivo principal de ser una verdadera aliada, compañera y ayuda idónea. Bueno, incluso en el huerto del Edén, hermanos, antes de la entrada del pecado, Dios ya había establecido una cadena de mando. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo nos menciona esa cadena de mando. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, en esa cabeza de mando, hermanos, tenemos a Dios, tenemos a Cristo, tenemos al hombre y tenemos a la mujer. Ahora, Cristo es nuestro modelo, quien se sujetó continuamente al Padre, en obediencia y sumisión a su voluntad. Entonces, tenemos en Cristo el ejemplo, ¿sí? Ahora, hermanos, tenemos que entender que no es ninguna vergüenza, y hermana especialmente, no es ninguna vergüenza ni deshonra el hecho de sujetarse o someterse o estar bajo autoridad, pues nuestra valía no está determinada por nuestra posición en esa cadena de mando. No valemos, depende en qué lugar estoy de la cadena de mando. Nuestra valía, hermana, somos valiosos para el Señor, seamos hombres, seamos mujeres, seamos niños. Todos somos valiosos para el Señor. Nuestro valor no está determinado por nuestro lugar en esa cadena de mando. No nos dejemos engañar por el mundo que nos quiere hacer creer que una mujer es inferior al hombre. Eso es una mentira de Satanás. Bueno, todos tenemos nuestro lugar en el plan de Dios y necesitamos desarrollarlo para el cumplimiento de sus propósitos, para la gloria de Dios y para nuestra bendición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede llegar a ser usted, hermana, una ayuda idónea? En primer lugar, guardando su lugar, ¿sí? Sujetándose. Luego veo aquí en este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 3, que encontramos otra clave para llegar a ser una mujer idónea para su esposo. En segundo lugar, encuentro aquí que una mujer puede llegar a ser ayuda idónea cuando atiende a su conducta. Miren lo que dice el versículo 2. Bueno, el 1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces Pedro menciona 2 veces el aspecto de la conducta. Hermana querida, es muy importante tu conducta cristiana, que atiendas a tu conducta. El apóstol Pedro menciona en primer lugar en el versículo 2, considerando vuestra conducta casta. Esa palabra casta significa pura, santa, ¿sí? Una mujer casta es una mujer que vela por su pureza y santidad interior y se preocupa porque sus pensamientos, su vestir, su andar, su hablar
refleje el testimonio de una verdadera mujer cristiana. Hermana querida, tú tienes que llegar a ese punto en tu vida cristiana, en tu vida espiritual, en que tienes que darte cuenta que Dios quiere obrar en tu vida, que necesitas acercarte más a Dios, vivir en santidad, vivir en esa vida piadosa que Dios ha diseñado. Una mujer pura en sus pensamientos, en sus acciones, casta, ¿sí? Que busca las cosas santas de Dios. Esta cualidad es muy importante y es en donde se desvían tristemente todas las demás virtudes, todas las demás virtudes de la mujer cristiana, porque una mujer que no tenga pensamientos y actitudes puras es porque su corazón no es puro, ¿sí? Entonces es muy importante, hermana, que tú mires tu corazón, que mires tus actitudes para ser una mujer casta, una mujer verdaderamente útil para el Señor. Como podemos notar en este pasaje, es indudable que la pureza interior tiene un reflejo exterior cuando se declara que lo importante en una mujer no está tanto en los adornos externos que se ponga, sino en lo interno que adorne su corazón. La Biblia nos habla en el versículo 3 que vuestro atavío no sea del externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque para Dios es de mucha estima y bendición ver una mujer que se preocupa más por su vestimenta interna que la externa. Hermana querida, es muy importante que te arregles, que te luzcas bien, que te peines, que te perfumes. Gloria a Dios, me encanta ver a mi esposa cuando se arregla, cuando se perfuma. Pero saben, hermanas, más me agrada cuando mi esposa agarra su Biblia, cuando le enseña a mis hijos la Biblia, cuando me comparte algo de la palabra de Dios que el Señor le enseñó, cuando me hace preguntas acerca de la Biblia. Ahí veo a una mujer verdaderamente hermosa, una mujer casta, pura. Y luego Pedro menciona otro aspecto de la conducta que tiene que ver con el respeto. Pedro dice en el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Qué importante es el respeto, hermanos. Alguien dice que cuando se pierde el respeto en la relación entre el hombre y la mujer, se pierde todo. Qué triste es ver matrimonios sin respeto. Me ha tocado observar y ver matrimonios cristianos discutir delante de la gente, discutir delante de las visitas. Hemos estado en situaciones muy incómodas donde la pareja se pone a discutir y uno no sabe qué hacer ni a dónde mirar. Hermanos, tenemos que cuidar sobre todo el respeto en el matrimonio. Nosotros queremos que nuestra esposa nos respete. Hombres, varón, respeta a tu mujer, ámala. ¿Quieres que tus hijos te respeten? Respeta a tus hijos. ¿Quieres que tu esposa te respete? Respétala. Y hermana, una mujer respetuosa es muy importante, es una cualidad muy, muy preciosa de una mujer que es idónea para su marido. Bueno, el respeto es una cualidad, una actitud que debe ser sumamente importante para la mujer que cumple perfectamente su rol de ayuda idónea, pues sin respeto no puede haber una buena relación. Y ¿sabe? Es muy importante el respeto, es muy importante el respeto en el hogar. Bueno, ¿cómo podemos ser? ¿Cómo puedes ser, hermana, una ayuda idónea? Primeramente, ubicándote en tu lugar. Sujétate a tu esposo, como al Señor, como al Señor. Obedece al Señor, sujétate a Él y lo harás de corazón para tu esposo. Y al someterte a tu esposo, estarás sometiéndote a la autoridad del Señor sobre tu vida, manteniendo tu conducta. Cuida tu conducta, hermana, la ética. Qué importante, cuídala, tus palabras, tus modales, lo que manifiestas dentro y fuera del hogar, cómo es tu trato para con tu esposo, para con tus hijos, para con otras hermanas en la congregación. Qué importante es el respeto.
y también la búsqueda de esa santidad. Pedro habla entonces de ser castas y respetuosas. Proverbios capítulo 14, versículo 1, nos da otra premisa, otro principio, donde podemos encontrar una clave también ahí de cómo poder ser, hermana, una ayuda idónea. Proverbios capítulo 14, versículo 1, nos dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, ¿cómo puede ser una ayuda idónea? Bueno, la respuesta está en que puede serlo edificando tu casa, hermana, edificando tu casa. Una mujer que es ayuda idónea es una mujer sabia que edifica su casa, en contraste con la necia que con sus manos y sus obras la derriba. La palabra de Dios nos da ahí la clave de que puedes ser una ayuda idónea cuando edificas tu hogar. Es aquella mujer virtuosa de Proverbios 31 que es trabajadora, compañera, generosa, esforzada, cuidadosa de los intereses de su familia y de su hogar. Una mujer que ama al Señor y en cuya lengua y en su corazón está la ley de clemencia, como nos dice Proverbios 31. Es aquella mujer virtuosa, temerosa de Dios, que edifica su casa. Hermana, tú creas el ambiente espiritual en tu casa. Tus hijos te ven, tu esposo te ven, y ven tu manera de vivir, de desenvolverte en las cosas de Dios. Bueno, ¿cómo puedes llegar a ser una ayuda idónea? Edifica tu casa, edifícala en las cosas de Dios. Si tu esposo es un hombre espiritual, apóyalo, fortalécelo, anímalo a que sirva al Señor, a que se desarrolle. Si tu esposo no está sirviendo a Dios, ora por él, ora por él. Si tu esposo no es salvo, ora por él, sujétate a él, como dice Pedro, y lo ganarás sin palabra, sin palabra. Bueno, querida hermana, joven, este mensaje también es para ti. Si tú estás anhelando casarte, si estás anhelando formar una familia y le estás pidiendo al Señor por ese muchacho, quiero decirte, prepárate a ti también. Prepárate para ser una ayuda idónea. Prepárate para cumplir con el propósito de Dios, que es ser una ayuda idónea. Qué importante, hermanos, y cuánta necesidad tenemos en el pueblo de Dios de mujeres dispuestas de corazón, con un corazón de siervas, dispuestas a cumplir el papel y desenvolverse en ese papel con excelencia para la gloria de Dios. Cuánta necesidad de mujeres, de jóvenes, jovencitas, que se entreguen al Señor de corazón para hacer su voluntad y entiendan que su propósito no está fuera del hogar, sino que el propósito de Dios para ti, hermana, está dentro de tu hogar, donde el Señor te ha puesto, donde el Señor te ha dado ese lugar de privilegio para que de ahí tu testimonio, tu vida se proyecte hacia tus hijos, hacia tu esposo. Bendito sea Dios por su palabra. Hermanos, dice el dicho que detrás de todo buen hombre hay detrás una suegra con un garrote. No, detrás hay una gran mujer. Querida hermana, Dios te creó para que seas una gran mujer. Y una gran mujer es una mujer de Dios, una mujer de fe, una mujer que teme a Dios, una mujer que ama a Dios, una mujer que se dedica a Dios y a su familia, a los cuidados de su familia, que sirve a su familia, que apoya a su familia, que proyecta a su familia hacia las bendiciones de Dios. ¿Estás en ese propósito, hermana querida? Qué bendición es poder mirar en las Escrituras el modelo que Dios ha diseñado para el hogar y para la familia, donde en cada uno de esos integrantes de la familia tienen un rol y un propósito específico dentro del plan de Dios. Que la voluntad de Dios prevalezca en nuestras vidas, esa debe ser nuestra visión y nuestra meta. Querido hermano, si tienes una esposa que se está esforzando en ser una ayuda idónea,
alaba a Dios por ella. Dale gracias a Dios y exprésale a tu esposa tu gratitud. Muéstrale a tu esposa tu gratitud, hermano. Hijos, agradezcan a Dios por sus padres, especialmente por sus madres. Denle gracias a Dios. Hermanos, que la palabra de Dios nos ayude a entender su plan, que podamos nosotros voluntariamente someternos al plan de Dios. Y querida hermana, gracias. Gracias, hermana, por procurar tu vida espiritual, la de tu esposo, la de tus hijos. Gracias por estar aportando al reino de Dios con tu testimonio. Hermanos, no dejemos que las ideas seculares del mundo contaminen nuestros corazones y nuestros hogares. Levantemos en alto los principios de la palabra de Dios y no nos avergoncemos, hermanos, porque Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con un propósito que debemos cumplir y llevar a cabo en este mundo para la gloria y la honra de Dios. Dios será glorificado y nosotros seremos beneficiados al cumplir su preciosa voluntad. Hermana, que Dios te use para ser la ayuda idónea que tu esposo necesita. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, porque aquí tenemos para nosotros las directrices que tanto necesitamos. Oh Dios, nuestros hogares muchas veces sufren las consecuencias del desorden y de nuestra desobediencia a tus principios. Danos el poder y la fortaleza espiritual para someternos al Señor y a sus mandatos. Bendice nuestros hogares, Señor. Bendices a nuestras esposas. Bendice a nuestros hijos, a los hombres del hogar. Oh Dios, bendice tu iglesia, te lo ruego, para que en todo podamos glorificarte a ti. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por esta oportunidad. Que el Señor les bendiga a cada uno ricamente. Gracias.